Dios les bendiga, hermanos. Nuevamente estamos aquí en este viernes feliz. Estamos nuevamente teniendo este contacto con ustedes a través de la iglesia del pueblo de Melissa, Texas. Estamos muy contentos porque el estudio anterior estuvimos hablando de cuál era el propósito que Dios tiene en nuestras vidas. Y hablamos también el por cuál muchos de nosotros no somos felices. Y el problema continúa allí. ¿Cuál es la razón por la cual nosotros no somos felices? Uno de los grandes problemas es que el hombre tiene sus propias opiniones, sus propios pensamientos, sus propios deseos. Él quiere ser diferente, él quiere ser autónomo, no quiere que nadie tome decisiones por él. Y el hombre tiene sus propias ideas y eso es lo que sucede en sus vidas. Pero en este día, Dios busca que la manera en que nosotros podemos ser felices es que hagas la voluntad de Dios. Cuando tú haces tu propia voluntad, cuando tú dices yo voy a hacer lo que a mí me gusta, si te sientes bien hacerlo, hazlo. Pero acuérdate que cuando tú haces tu voluntad, no te está importando lo que Dios diga. En nuestra vida nosotros queremos decidir a quién vamos a seguir, porque Dios no obliga ni forza a nadie. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, oramos y te bendecimos porque tú eres grande. Oramos, Señor, por nuestra comunidad aquí en nuestra área, aquí en el sur, en el norte de Dallas, Señor. Gracias por las bendiciones que tenemos de que hay personas que están clamando a ti, Señor, y estás respondiendo. Señor, alabamos tu nombre y en esta tarde nos vamos a gozar porque tú quieres que seamos felices y la manera de ser felices es siguiendo los pasos de Jesús. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Estuvimos hablando, hermanos, entonces, que hay un problema. La Biblia llama a esta actitud del hombre cuando quiere imponerse, cuando él busca lo suyo, cuando él quiere hacer lo que él piensa que es lo mejor. La Biblia le llama a esa actitud pecado. La Biblia nos dice en Isaías 53:6, todos nosotros nos perdimos como ovejas, siguiendo cada uno nuestro propio camino. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte y de perdición. La Biblia dice que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de Dios, sino aquel que hace su voluntad. La Biblia nos dice también aquí en 1 de Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. El pecado lo que hace es rompe nuestra relación con Dios, lo que causa que nosotros, en lugar de estar tranquilos, gozosos, felices, nos llenamos de un temor profundo, porque estamos viviendo fuera de la voluntad de Dios. Y el deseo de Dios es que nosotros vivamos para Él, que nuestra relación con Dios sea restaurada por medio de Jesús y que nosotros podamos vivir y recordar y reconocer el sacrificio que el Señor hizo por nosotros. Una de las cosas que podríamos pensar y dar este paso y yo decir en este día, yo decido ser para Cristo, deseo entrar en el corazón de Dios y que el Señor me reciba y entre también en mi corazón, que el Señor sea el Señor de mi vida. Dice en Juan 1, 12 y 13, pero a quienes lo recibieron y creyeron en Él, Él les concedió el privilegio de ser hijos de Dios. Y son hijos de Dios no por la naturaleza ni los deseos humanos, sino porque Dios los ha engendrado. Apocalipsis 3:20 dice, yo estoy llamando a la puerta. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré en su corazón, entraré en su casa. Usted puede tomar estos pasos. ¿Por qué no decide ser feliz de una vez para siempre? ¿Por qué no se entrega al Señor? ¿Por qué no se detiene un momentito y hace esta oración conmigo? Acérquese, haga esta oración conmigo.
y repita lo que dice esta oración. Querido Jesús, gracias por hacerme y formarme y amarme. Te doy gracias, Señor, porque aún habiendo yo ignorado y buscando mi propio camino, reconozco que te necesito y en mi vida estoy arrepentido de mis pecados. Te pido me perdones. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida eterna. Reconozco que Jesús murió por mí en la cruz. Ayúdame a comprender mejor. Quiero seguirte, quiero de hoy en adelante que tú seas parte de mi vida. Quiero ser una persona nueva, porque desde este momento yo quiero ser salvo y recibo por fe esa salvación. En el nombre de Jesús, que el Señor me ayude a crecer como cristiano. Aleluya. La Biblia dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Necesitamos nosotros hablar con Dios. Y para ser un buen cristiano y para empezar a vivir esos pasos para ser felices, cuando estamos siguiendo el propósito de Dios en nuestras vidas, hay una decisión importante que nosotros tenemos que tomar. La importancia de que nosotros sigamos los pasos del Señor Jesús. Una de las preguntas que tenemos es que tenemos que saber por qué es importante que una persona sea bautizada. ¿Por qué debo de ser bautizado? Bueno, una de las razones por las cuales yo debo de ser bautizado es para seguir el ejemplo dado por Cristo. La Biblia dice en Marcos 1:9, aconteció en aquellos días que Jesús vino a Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el río Jordán. Porque Cristo lo ordenó, por eso yo debo de ser bautizado. La Biblia dice en Mateo 28:19 y 20, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Demuestra que tú realmente eres un verdadero creyente, que tú has tomado la decisión de seguir a Jesús, que tú quieres convertirte en un discípulo, en una persona que está proclamando el mensaje que el Señor nos está dando. La Biblia dice en Hechos 18:8, y muchos de los corintios que oían y creían eran bautizados. En esto sabemos, dice la Escritura en 1 de Juan 2:3, que nosotros le hemos conocido en que guardamos sus mandamientos. ¿Qué es lo que quiere decir bautizar? Bautismo viene de la palabra baptizar, que quiere decir cubrir, que quiere decir sumergir, que quiere decir llenar totalmente, absolutamente. Entonces, ¿cuál es el significado del bautismo? Es la sepultura, es morir y resucitar como Cristo resucitó. En 1 Corintios 15, 3 y 4, Cristo murió por mis pecados, fue sepultado y resucitó. En Colosenses 2:12 dice, fuisteis sepultados juntamente con él en el bautismo, en el cual también fuisteis resucitado juntamente con él. ¿Por qué es importante bautizarse? Porque nosotros estamos demostrando que nosotros ahora vivimos para Cristo, que estamos muriendo para el mundo, que estamos siendo sepultados, estamos siendo enterrados, estamos muriendo para todos los placeres del mundo. Decía el apóstol San Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que antes vivía en el mundo, ahora lo vivo en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Una de las razones es que nosotros tenemos que morir y resucitar como Cristo resucitó. En otras palabras, tenemos que crucificarnos juntamente con Jesús. ¿En qué sentido? Que tenemos que crucificar nuestros deseos, nuestras pasiones, nuestros pensamientos y dejar que el Señor Jesús tome control de todas las cosas. La palabra del Señor nos muestra y nos ilustra la forma en que nosotros debemos de ser bautizados. Cuando leemos aquí en 2 Corintios 5:17,
Dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, ahora todas son hechas nuevas. ¿Qué importancia tiene que nosotros tengamos esta relación con Dios? Que nosotros estemos listos para seguir a Jesús. Que nosotros seamos capaces de dar seguimiento a la voluntad del Señor. La Escritura nos dice aquí en Romanos 6:4, pues por el bautismo fuimos sepultados juntamente con Él en la muerte, para que así como Cristo fue resucitado de entre los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Romanos 6:4. El bautismo lo que hace, hermanos, es un cambio renovado en el creyente. ¿Qué es lo que hace el bautismo? ¿Ya eres creyente? El bautismo no te salva, porque el que salva es Cristo. Solo tu fe en Cristo es la que te salva. El bautismo es como un anillo de bodas. Es el símbolo externo, el compromiso que ya se hace con el corazón hacia el Señor. Efesios 2:8-9 dice, pues por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación por medio de la fe. No en esto algo que ustedes mismos hayan conseguido, sino que les ha dado Dios por su amor. ¿Por qué yo debo de ser bautizado por inmersión? Porque Jesús fue bautizado de esa manera. En Mateo 3:16, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Todos los bautismos en la Biblia, lo que nosotros encontramos es por inmersión. Dice la Biblia en Hechos 8:38 y 39, y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó cuando subieron del agua. La palabra, entonces, bautizo significa sumergirse bajo el agua. Es el mejor símbolo para que nosotros nos demos cuenta de la sepultura y la resurrección. Decía el famoso Martín Lutero, el padre del protestantismo, yo bautizo a las personas sumergiéndolas completamente en el agua, así como la palabra los instruye. Juan Calvino decía, la palabra bautizo significa sumergir. Es un hecho que esta es la forma práctica de la iglesia primitiva. Decía Juan Wesley, sepultado con él, no habla del bautismo por inmersión de acuerdo a la costumbre de la iglesia primitiva, pero somos bautizados en el bautismo de él. ¿Quién debe de ser bautizado? Toda persona que ha creído en Cristo. Dice la Biblia en Hechos 2:41, los que le recibieron su palabra fueron bautizados. Y el mismo Simón creyó y fue bautizado, Hechos 8:13. Pero cuando creyeron de las buenas noticias que Felipe les anunciaba acerca del reino de Dios y de Jesucristo, tanto hombres como mujeres, dice, fueron bautizados en Hechos 8:12. ¿Qué es lo que estoy esperando yo para bajar a las aguas del bautismo? ¿A qué edad yo debo de bautizarme? ¿Cuándo es cuando debo de bautizarme? Tú debes de bautizarte cuando crees en el Señor. Tú debes de bautizarte cuando has decidido seguir a Cristo, seguir el ejemplo de Jesús. No olvides que vamos a seguir con la tercera parte, ¿cuándo debo de ser bautizado? Es muy importante dar estos pasos. Queridos hermanos, si tú no te has bautizado, vamos a orar para que des estos pasos de fe. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque las personas que han recibido a Cristo o aquellos que no han tomado la decisión de seguir a Jesús, que ellos cumplan con ese deseo de parte del Señor, que sean bautizados, que sean sepultados y resucitados juntamente con Cristo. Alabamos tu nombre y te bendecimos y deseamos que tu pueblo siga gozándose de la vida eterna. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos el próximo viernes. Muchas bendiciones.